Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos ya en cabina para darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, la importancia de reducir la inflamación. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Gracias, Carolina, es un gusto compartir contigo aquí en cabina. Me siento muy relajado después de lo que estábamos comentando. ¿La verdad? Y contento porque el día de hoy vamos a hacer como un sumario, ¿no? Como un resumen. Vamos a ir extrayendo información de todo lo que hemos venido compartiendo por tantos años aquí. Y nos vamos a concentrar en la palabra más importante, que es inflamación, porque de ahí es donde viene todo. Okay. La inflamación está presente en virtualmente todas las patologías, como lo vamos a ver, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Siendo que la inflamación es un recurso que el cuerpo tiene para enfrentarse a una agresión. Ok. Fíjate que ahorita que tú estás hablando de eso, de la cabeza hasta los pies, no sé por qué pasó por mi mente la candidiasis, y pensé en los hongos, y pensé en las bacterias, y pensé en todos los bichos que están fuera y dentro de nuestro cuerpo, y que la reacción que ellos van a tener dentro en nuestro organismo va a ser mayor o menor dependiendo de cómo estemos nosotros, que si los radicales libres, que si tus guerreros preparados, que si, o sea, todo eso se fue como un batidero que pasó por mi mente. Sí, y entonces la inflamación es como el recurso que el cuerpo tiene para enfrentar a todo eso. Okay. Y todo depende del grado de inflamación. Ah, ok. O sea, ¿es natural? Es natural. Te das un golpetazo, claro, un raspón, se inflama. Correcto. Y entonces empieza toda la reparación automática de la piel. Inflamación. Esa palabra es clave, reparación. Okay. O sea, el propósito de la inflamación es reparar. Ok. Y hay una reacción de inflamación aguda, que es lo que tú acabas de describir, un golpe, una cortada, una quemadura, algún pinchazo, alguna reacción tópica, algún alergeno. Todo eso es una inflamación aguda. Una articulación que se inflama de repente por algún traumatismo, una fractura que se hincha, todo eso es una inflamación aguda. Pero el objetivo es reparar la agresión y volver toda la normalidad. Fíjate ¿qué pasa? ¿Se inflama también? Ok, me doy un cuentazo en el hombro. Se va a inflamar. Claro. Es también parte de para que yo lo deje de estar moviendo. También. Al tiempo que se está reparando. Sí. Así lo dejo de estar usando. O sea, me va a producir dolor, inflamación en lo que él se está reparando y si es en la medida necesaria. Pero si está excedido, ya se me complicó. Ahí está el problema. Entonces la inflamación tiene que tener una medida que tiene que ir proporcional a la agresión. Por ejemplo, una infección a una bacteria, un absceso es una inflamación. Okay. A un virus, el mismo virus del COVID, produce una inflamación, pero no una inflamación a la medida, sino que produce una hiperinflamación. Okay. Una inflamación tan grande que para afectando a muchos órganos, no solo a los pulmones, al hígado, a todo el sistema vascular, a los riñones, y por eso es de que es tan peligrosa, porque la inflamación se sale de control. El cuerpo ya no la puede regular y empieza a caminar por sí misma como en un círculo vicioso, hasta que nos puede llevar a la muerte. Otro tipo de inflamación es una inflamación crónica. Por ejemplo, una artritis reumatoidea que produce una inflamación crónica, que se excede más allá de la exposición a una noxa, a un virus, a una bacteria, en el tiempo, y que se perpetúa. Virtualmente todas las enfermedades que tú me puedas describir tienen un componente inflamatorio. Por ejemplo, hay enfermedades del sistema respiratorio como el asma, ¿verdad? Como la bronquitis crónica, como la enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Todos esos tipos de enfermedades van a producir una inflamación que se perpetúa. También la base de todas las enfermedades cardiovasculares, todas, en el corazón, en las arterias, en las venas, es la inflamación crónica. En el hígado,
Hemos hablado, por eso dije que íbamos a hablar un poquito de lo que ya hemos mencionado antes. El hígado graso no alcohólico, que es tan frecuente, es producto de la inflamación. La insuficiencia renal crónica, el problema de los riñones, los cálculos, la nefritis, todo eso es inflamación también. No digamos el tubo digestivo. El colon irritable, el Crohn, toda la gastritis, la duodenitis, todo eso es inflamación. Ahora bien, hay cierto tipo de inflamación que es muy leve y como que está escondida y como que da ciertos síntomas, pero nosotros no la terminamos de reconocer. Es una inflamación crónica latente, subyacente. La gente dice, es que me lleno de gases de repente o siento un dolor de cabeza, pero no lo ubica como que es algo importante. Lo deja pasar y se toma algo para anular el síntoma. Pero esa inflamación también es muy peligrosa, porque esa inflamación que se perpetúa, que es subyacente, que no da mayor molestia, puede llegarnos a provocar hasta un cáncer. Que ya muchos cánceres se ha estudiado que tienen una base inflamatoria y hay tratamientos en ese sentido para modular esa inflamación del cáncer. Aunque tú la mencionaste después de la crónica, ¿será que no es previa a la crónica, digamos, la crónica latente subyacente previa a la crónica a secas? Porque está así como que no se siente, aparentemente no hay nada. Aparentemente no hay nada, tenés unos ligeros síntomas. Ajá. Pero ahí está. Es una inflamación crónica latente. Ahí está. Que se mantiene. Está por debajo del nivel. Entonces, por ejemplo, una artritis crónica sí la puedes ver en las rodillas, se hinchan, se deshinchan en los dedos. Es una inflamación más visible y que lo obliga a uno a pedir ayuda. Bueno, debería de. Incluso las mismas enfermedades del sistema nervioso se producen en base a una inflamación. El Alzheimer, los ciertos tipos de demencia, el Parkinson. También. Es una inflamación de las neuronas, una inflamación de la glía, de todos los tejidos cerebrales, una inflamación crónica. Incluso hay una intercomunicación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso. Ya lo hemos mencionado acá, que el sistema digestivo es un cerebro. Es todo lo que ocurre en el intestino. Cuando hablamos alguna vez del síndrome del intestino permeable, lo que ocurre es que la exposición a alimentos procesados, industrializados, a los azúcares, a las harinas refinadas, todo eso va a producir una inflamación latente, como bien lo dijiste tú al principio, que va a provocar cambios en la mucosa vaginal. Porque la mucosa vaginal es como una empalizada, como unos mosaicos de un piso que están todos unidos para evitar que sustancias extrañas, peligrosas, ingresen al torrente circulatorio y al sistema del cuerpo. Pero cuando esa empalizada, cuando esas piezas de ese mosaico se separan por la inflamación, permiten el paso de sustancias no deseadas, colorantes, estabilizantes, saborizantes, incluso microorganismos que no deberían de estar en el torrente circulatorio penetran por el intestino. Y eso va a producir alergias, va a producir también reacciones inflamatorias exageradas y otro tipo de enfermedades, y todo desde el intestino. Entonces un intestino permeable puede ser la causa de una enfermedad bipolar, por ejemplo. Y eso está publicado hace rato, no me lo estoy inventando, está publicado. Es muy interesante y es solo de estudiarlo. Entonces, si tratamos el intestino de muchas personas que tienen enfermedades psiquiátricas, pueden mejorar. Hay parásitos también que están años ocultos en el intestino, que están produciendo una inflamación crónica del tipo que acabo yo de describir y que están relacionadas con problemas psiquiátricos, con problemas mentales. Sin ir muy lejos, las personas que tienen el intestino demasiado permeable y que no tienen nada aparatoso, nada grave, pueden tener momentos de irritabilidad de carácter, de cambios en el humor, pueden tener problemas de memoria, gente joven que tiene problemas de memoria como que fuera mayor, puede ser por eso. Todos esos cambios repentinos puede ser desde el intestino, por una inflamación. Que aquí tú nos has dicho con anterioridad que el 90%, no, ¿el cuánto por ciento se ve desde el intestino, desde el cerebro que está en el... La serotonina está es aquí. un neurotransmisor, se produce el 95% en el intestino. No más tantito.
O sea solo que el 5 en tenemos, la cabeza. sí, tenemos emociones en el intestino. Ahí Todo se lo que no producen aceptas, lo que no digerís, todo, lo que no perdonas. todo. O sea que estamos todo el amarrando resentimiento. toda la esfera física con toda la esfera emocional, que también es inflamatoria. Entonces, un sentimiento de ira, un sentimiento de profunda, tristeza, de miedo. rencor, todos esos sentimientos que son persistentes, que no lo logramos eliminar, son inflamatorios también y pueden producir cambios en las neuronas. Entonces ya uno empieza a actuar de una manera anormal, ya no solo puntualmente, cuando se enoja, sino ya todo el tiempo está mal, porque esa misma emoción es un estresante, es un factor estresante que está produciendo una inflamación en el cerebro. O sea, estoy pensando en una persona. Tú sabes quién es esa persona. Entonces estoy pensando. Entonces, ese acompañamiento, si se quiere corregir, Haroldo, tiene que ser nutricionalmente, con medicina como esta complementaria, con tratamiento emocional, sí, de todo porque es bipolar, con tratamiento, ¿cómo se llama? Con medicamento, con el psiquiatra. Con todo. Con todo. A eso voy. Aquí hemos estado muchas veces contigo platicando de diversos temas y el enfoque que siempre he tratado de dejar en la gente que nos escucha es la medicina complementaria o la medicina integrativa, que es un término más adecuado, porque todo lo que acabas de describir tiene una parte en el tratamiento. Entonces no podemos tratar solo la punta del iceberg. Por ejemplo, hoy a media mañana miraba yo una niña, me consultó hace como un mes, porque tenía unas llagas horribles en toda la piel de todo su cuerpo, inflamatorias con mucha sensación de ardor y pues, que le supuraban grave, tanto así que la mandé a un buen diagnóstico con una compañera dermatóloga. Le hace un diagnóstico que habían bacterias, que había estafilococo, que había una dermatitis, le da una petagila de medicamentos que empezaron a funcionar. Pero hoy que platicamos despacio, le digo, mira, esos síntomas no son de la nada. Eso está relacionado con algo más. Separación, Haroldo. Correcto. La piel. Entonces, el problema es que sus padres tienen problemas de separación, problemas muy serios. Y la niña no ha podido expresarlo y tiene mucha rabia, mucha cólera. Entonces, todos los manchas rojas, ese color rojo es rabia. Y la piel es contacto de separación. Entonces, le digo, ahí está. Es un conflicto de separación con mucha rabia que tenemos que trabajar simultáneamente para poder tener un éxito. Y hasta con los papás. Carajo, Sí. que aprendan Entonces, a resolver sus le dije, vamos a problemas. trabajar con ciertos medicamentos que dejó la dermatóloga. Vamos a combinar con florales. con homeopatía. Vamos a pasar al área de estrés para que trabajemos todos los conflictos que tienes con tus padres, la rabia, todo eso. Y también la nutrición. Dentro de la nutrición vamos a quitar todas las harinas, vamos a hablar de eso, todo lo que es el trigo, los azúcares, los lácteos, para que tengamos éxito. De lo contrario, estamos trabajando a la mitad. Entonces, le puse el ejemplo. Es como que si en la pared tenemos un moho y queremos destratarlo. ¿Qué haría una persona lo más rápido? Pues rasparlo, limpiarlo y volver a pintar. Y ahí no se curó. Claro, pero si no voy a buscar la humedad que está produciendo en la pared de alguna gotera, en alguna cañería vieja, y no la reparo, el hongo vuelve a salir. Pues es igual. Pues el manejo debe ser integral, balanceado e individual, porque no hay una receta que le funcione a todo el mundo. Eso es lo que se complica aquí, que debe ser muy individual y eso toma tiempo. Entonces no es, me duele la cabeza, como te acuerdas que yo lo decía antes, ¿verdad? Cabezolina extra fuerte, no es así, o me duele la panza, panzolina, nueva fórmula, no. Entonces eso es muy importante. Pero lo bonito con todo esto que tú has estudiado, Haroldo, es que hay dentro de la medicina complementaria un montón de herramientas que permiten acompañar el tratamiento ortodoxo de la medicina. O sea, entonces ya puedes ver al ser humano, porque su espiritualidad, su... Todo. O sea, todo lo va, es como que te están lanzando clavos y va a perforar si no haces nada, si no detienes la lanzadera de clavos, esa cosa va a seguir surgiendo. Eso es lo bonito, de que en medicina integrativa no estamos trabajando únicamente con herramientas naturales o lights, sino que estamos tomando en cuenta todo. Y en el caso que acaba de contar, incluso consulté con un especialista en la rama,
La dermatóloga. Claro. Entonces, si yo necesito un cardiólogo, si yo necesito un traumatólogo, el especialista que sea del ramo del síntoma que tenga el paciente, pues no dudo en que me voy a apoyar con él. Pero no me voy a quedar con un tratamiento tan superficial, sino que lo voy a complementar con los demás elementos que el paciente me está dando la información, lo que él necesita. Y la parte nutricional no puede quedarse por un lado, es sumamente importante. Y lo hemos venido diciendo muchas veces. La alimentación del mundo moderno es proinflamatoria. Sí, favorece que totalmente, te inflames más y más. Totalmente. Los azúcares refinados, las bebidas gaseosas, las harinas refinadas, industrializadas, los lácteos industrializados. La margarina es algo terrible, son grasas trans que son proinflamatorias porque tienen omega 6. Recordemos que los omega 3 son antiinflamatorios. Es un sustrato importante que el cuerpo necesita para producir prostaglandinas, se llama, que son sustancias antiinflamatorias. En cambio, los omega 6, que son las grasas trans, que son los alimentos cárnicos industrializados, son muy ricos en omega 6, que son proinflamatorios. Ok, mira, entonces, ¿cómo funciona? Si está la inflamación generada por lo que comemos y las emociones, pero a todo lo que da. A tope. Sí. ¿Qué pasa con la acidificación? La acidificación sucede también por las emociones no procesadas y por la mala alimentación. Sí, sí. Que no son lo mismo, pero suman. La inflamación se incrementa, se automantiene en un terreno ácido, que es producido por la mala alimentación, por las sustancias industrializadas, nocivas y por las emociones tóxicas. Eso va a producir acidez en el terreno y eso va a producir inflamación. O sea, es un círculo vicioso. Miren, y no tiene que ver con sus agruras. Si alguien confunde la palabra acidez, porque esa es a donde uno lo manda primero, tengo acidez, decís tú, tengo reflujo. ¿Eh? No, es su cuerpo, el pH que Así tiene es el que está ácido y ahí es donde la inflamación da todo lo que da y de ahí vienen todo el chorro de enfermedades. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Volvemos a lo que acabamos de mencionar, multinivel, integrando todos los elementos para que tengamos posibilidad de alcanzar el éxito. De lo contrario, vamos a provocar una enfermedad crónica y vamos a aliviar síntomas y la persona va a estar ahí cojeando con los mismos síntomas por años y tomando antiinflamatorios. No estoy en contra de los antiinflamatorios de ninguna manera. Son importantes. Por ejemplo, en una fractura, en un dolor agudo, en una fiebre terrible que no se controla con una gran infección, tengo que combinar antibióticos, que son medicamentos necesarios, con buenos antiinflamatorios. Pero eso no quiere decir que cualquier tipo de inflamación yo voy a recurrir a los antiinflamatorios, porque así como regulan la inflamación, o la bloquean más bien, también tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los problemas digestivos irritan la mucosa intestinal, pueden producir gastritis, incluso úlceras sangrantes. Entonces no podemos tomar antiinflamatorios a diestra y siniestra como que fueran botonetas. Entonces no es eso. Entonces aquí hablamos de lo que se llama modular la inflamación, no bloquearla. Porque recordate que hablamos al principio de que la inflamación era un mecanismo natural que el cuerpo monta para un intento de regenerar la situación causada por la noxa. La noxa es el elemento que agrede al cuerpo, que puede ser físico, químico, o microbiológico o emocional, la noxa. Entonces el cuerpo intenta reparar. Por lo tanto, si nosotros bloqueamos de tajo la inflamación que el mismo cuerpo está haciendo, entonces nos reparamos y perpetuamos la enfermedad, la consecuencia, el síntoma. Me haces pensar también en la fiebre. La fiebre es otro mecanismo natural del cuerpo que surge para indicar que está haciendo un proceso fuerte y que no lo sobrecargues más. Lo que pasa es que la fiebre, el cuerpo la necesita para disminuir la actividad de ciertos microorganismos. Por ejemplo, Bacterias, una infección bacteriana, una infección viral. la fiebre disminuye. Debilita los microorganismos, la fiebre. Entonces pierden su actividad. Y los glóbulos blancos, que son los policías del cuerpo, ¿sí? Vienen a comerse a estos microorganismos. O sea que la fiebre es un mecanismo de defensa también. Entonces, si bloqueamos la fiebre, estamos luchando contra tu mismo cuerpo. Pero también hay que bajarla cuando Entonces tenemos mucho. la palabra es modular. Entonces tenemos que ver cómo modulamos la fiebre para que sea una fiebre no dañina, pero una fiebre buena.
¿Cuándo se vuelve dañina una fiebre? ¿Después de 40? Arriba de 38,5 se puede modular. 38,5 es una buena fiebre que podemos mantenerla. Vamos a ayudar a que se mantenga. Entonces yo siempre le digo a las mamás, vigile su temperatura. Si tiene 38,5, el niño puede estar sin antipirético, sin medicamento para bajar la fiebre. Arriba de eso, pues medios físicos, ¿verdad? Pañitos húmedos. Y también algún tipo de medicamento antipirético. Arriba de 38,5. ¿Alguna vez mencionamos los enemas de café? Para el dolor. Los enemas de café funcionan en 2 vías. Uno es para modular la fiebre, excelente. Y otro es para desintoxicar hígado. Ese sí me la sabía. Entonces sí funciona mucho para la fiebre. Porque el dolor de cabeza también te lo quita. También porque ayuda a desintoxicar el hígado. Por ejemplo, en una goma, en una cruda, no hay nada mejor que un enema de café. No fregues. Sí, es fabuloso. A mis amigos Porque que les gusta el trago, sí, se los voy a decir. que apunten y a ver si se animan a ponérselo. Pues todo eso es importante saberlo. No es nomás, como decimos coloquialmente, tenemos que buscar ayuda, asesorarnos bien, porque algo que está inflamado nos está diciendo no solo puntualmente el síntoma, está diciendo probablemente algo que está subyacente y que puede ser base de una enfermedad más grave a futuro. Pues hay que trabajar en profundidad, hay que tomarse muy en serio esto. Y algo interesante, retomando, la alimentación del mundo moderno es proinflamatoria. Entonces, no es lo mismo la margarina que la mantequilla. Entonces, la margarina es un proceso industrial de aceites vegetales que tiene altas cantidades de omega 6, que acabo yo de mencionar, que es proinflamatorio. Entonces es dañino y no ayuda. Por lo tanto, las personas que tienen alguna enfermedad crónica, que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen lupus, que tienen algún problema crónico, no deberían de consumir margarina, pero sí pueden consumir mantequilla, especialmente si es una mantequilla producto de una leche ecológica, natural y con animales de pastoreo. ¿Qué es un animal de pastoreo? Es el que puede circular libremente en un terreno, que va a comer hierba y que no está en un cajón como normalmente están los animales de la industria, y cuyo producto no sufre un proceso de industrialización tan agresivo como la doble pasteurización, y el animal no tiene hormonas o sustancias que incrementan su producción, ni tienen antibióticos y todo eso que usualmente se usa en la industria. Entonces ese tipo de producto lácteo producido, transformado en forma de mantequilla, ayuda. Les ponen hormonas para que produzcan más leche. Y ahí tu tripa va a ir a pagar toda esa hormona. ¿Ves? Y también el pobre animal produce hormonas del estrés, porque está día y noche en un espacio reducido y lo están ordeñando todo el tiempo, con luz todo el tiempo, hasta que se muere. Entonces todo eso produce hormonas del estrés. Y eso lo adquiere o lo ingiere la persona que compra ese producto. Por lo tanto, si queremos ayudarnos para estar sanos, no solo estamos hablando de una persona que ya tiene una enfermedad degenerativa, crónica, o incluso tiene un cáncer. Estamos hablando de cualquier persona que se aprecia de sentirse bien, entre comillas, que no tiene nada, que come, que no pasa a tener alguna pequeña molestia, que descansa bien, que no le duele nada. Aún esa persona, si quiere seguir así y llegar a una alta edad de buena salud, debería de observar lo que estamos diciendo y de cambiar sus hábitos alimenticios. Porque yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en mis manos. Si vengo yo y agarro un martillo y me pego un martillazo en el dedo, porque sí, es tonto. Entonces, pero así funcionamos con la comida. Sí, exactamente, nos estamos autoagrediendo. Pero es un masoquismo porque... es que nos gana el placer de la boca. Es lúdico, la palabra. Es de placer. Y estamos autoagrediéndonos. Tremendo, ¿verdad? Y entonces, cuando ingerimos azúcares, eso va a producir mucha inflamación porque va a activar la insulina, que es proinflamatoria. Eso va a producir una glicación, se llama, de las proteínas, o sea que es como un amelcochamiento de las proteínas. Eso produce envejecimiento, deterioro de la piel, de los músculos y acumulación de grasa en el hígado, en las arterias, solo con el hecho de consumir azúcar, harinas, los mismos endulcorantes artificiales como el aspartame,
también son proinflamatorios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar o disminuir el consumo de ese tipo de alimentos proinflamatorios y aumentar el consumo de los alimentos antiinflamatorios. El omega 3. ¿Cuáles son? Las verduras, las frutas. Ahora no todo tipo de fruta, porque también hay una discusión en cuanto a si comer frutas en exceso es bueno. Pues no es bueno, porque las frutas tropicales muy maduras también tienen fructosa. Y eso también viene a producir inflamación, lo acabamos de decir. Entonces debe haber un balance. Entonces es preferible otro tipo de frutas o disminuir o controlar el tamaño de las porciones. Las berries están como bien calificadas, Están ¿verdad? muy bien calificadas las berries. Entonces hay listados, retomando temas anteriores, de lo que es el índice glicémico. Uno lo busca en Google, índice glicémico, y hay listas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar el consumo de los alimentos de bajo índice glicémico. Consumir una que otra vez los de moderado índice y ponerle una X a los de alto índice. No consumir. Eso es una gran ayuda. En primer lugar, porque vamos con eso a disminuir la inflamación crónica. Y en segundo lugar, porque también eso nos va a ayudar a bajar de peso. Claro, se desinflama el cuerpo. Porque hay una gran lucha de criterios que ahora la gente que ya se ha informado más lo ha llegado a entender entre la grasa y los carbohidratos. Porque mucha gente piensa que uno engorda por comer mucha grasa y no es así. Muchas veces la grasa es benéfica. Lo que es dañino son los carbohidratos, el exceso de carbohidratos, no los carbohidratos, el exceso. Entonces, si uno consume carne ecológica de animales de pastoreo, que no son alimentados con concentrados artificiales, con cereales de soya y todo eso, es mejor que un tipo de carne industrializada, porque la carne de un animal de pastoreo ecológica natural, alimentado con pasto, tiene también más omega 3 y menos omega 6 y tiene más nutrientes que la carne que está procesada, industrializada, igual las aves. No es lo mismo los pollitos que crecen en un pequeño espacio, alimentados con concentrado y agua todo el día hasta que crecen muy rápido, que los que andan comiendo granitos en el campo y caminan y comen piedritas y granitos naturales. No es lo mismo. Entonces ese animal que camina, que se llaman de patio, es el término popular, es mucho mejor y es favorable. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ir al mercado y conseguir, porque ahí se consiguen los animales de patio y muy sabrosos. Entonces, eso es una buena alimentación. No quiere decir que seamos vegetarianos y que no comamos nada. Los huevos, yo soy muy a favor de los huevos, es un excelente alimento. Pues no es lo mismo un huevo producto de una gallina de la industria libre de jaula que una libre de jaula. Es totalmente diferente. Y cómo cocinamos también, porque si en el desayuno hacemos 2 huevos duros y le echamos aceite de oliva, que es omega 9, que también es antiinflamatorio, y le agregamos cúrcuma y pimienta, son también antiinflamatorios, es un excelente desayuno. La pimienta es antiinflamatoria. Sí, lo que pasa es de que la cúrcuma, sí sabes que es súper antiinflamatoria, es casi como un ibuprofeno. Es excelente la cúrcuma. Se debe de colocar en todas las comidas Pero tiene esa característica de sabor de comida de la India. Pero le echas poquito. Curry, Dios mío. Le echas poquito. No, lo que tiene es un poco amarga, pero no sabe a curry. Bueno, ¿por qué la pimienta? Porque la cúrcuma se absorbe 5 veces más en el tubo digestivo si lo acompañas de pimienta. O sea que la pimienta potencia su absorción. Entonces puedes echarle un montón de curry, dijiste, ¿no? No, cúrcuma. De cúrcuma. Sí. Un montón de cúrcuma. De pimienta. Que si no lo combinamos con pimienta, se absorbe poco. En cambio puede ser un poquito de cúrcuma. Y le echamos pimienta y se absorbe 5 veces más. Por eso es que se combinan. Siempre. La última vez que fui al súper esta semana, me quedé con el frasco de pimienta en la mano. Porque a Álvaro no le gusta la pimienta. Entonces. Para contarle. Sí. Benny, ¿estás oyendo? Entonces, ¿cómo se llama? Dije, ¿lo llevo? No, no, Álvaro no le gusta que él se le eche eso a la comida. Entonces lo volví a dejar, lo voy a comprar.
La voy a comprar. Para mezclar Hay con la gente que le cúrcuma. encanta echarle al huevo revuelto. Sí, Por sí, ejemplo, sí. le da un Sí, sabor sí. diferente. Bueno, y hay también, no sé si has visto, mezclas de pimientas, 5 pimientas. Sí, sí. Y vienen con su molinillo. Ujú. Es mejor que la que ya está triturada. Molida. Sí, más en fresco. Pues todos esos pequeños tips ayudan. Hay otro tipo de aderezos o de sustancias, de condimentos que son antiinflamatorios. Por ejemplo, el jengibre es un gran Ese yo antiinflamatorio. soy intolerante. También la miristecina de la nuez moscada ayuda mucho ok. en las Esa me enfermedades encanta, su articulares, la sabor. nuez moscada. El orégano, la albahaca. Me Todos esos son encanta. condimentos que deberíamos de utilizar en la cocina porque no solo aderezan bien los alimentos, el sabor lo potencian, sino que también son antiinflamatorios. Ok. Es muy importante considerar la ingesta de verduras de todos los colores, porque cada color tiene un diferente antiinflamatorio, Ujú. ¿verdad? Entonces están los licopenos, que son los rojos, por ejemplo. También están los verdes, que es la clorofila. También en las antocianinas, que son los morados, como la berenjena. Todos esos colores son muy, muy La importantes. remolacha. Sí, que tenemos que incluir como antioxidantes, porque también hay alimentos oxidantes, tóxicos. Más que todo, todos los alimentos que tienen un proceso de industrialización y que tienen aditivos. Los aditivos son oxidantes. Los embutidos que son muy sabrosos tienen nitritos. Esos nitritos son oxidantes y también producen inflamación. Entonces, si alguna vez tenemos el gusto de comer un buen embutido, pues lo tenemos que acompañar de medicamentos antioxidantes para tener un balance. Haroldo, la sal es necesaria en poca dosis, pero es necesaria. Sí, en poca dosis. La El sal azúcar negra, no, la sal pero rosada, la sal del Himalaya, sí. Es mejor la sal mineral, la sal de montaña, que la sal marina. ¿Así? La sal negra o la sal del Himalaya son sangres minerales, porque no solamente tienen sodio, sino que tienen también otros minerales, magnesio, por ejemplo, que son muy importantes. Entonces preferiría o sugeriría que consumamos más sal mineral si tenemos la oportunidad, que la misma sal marina, y menos la sal refinada. Todavía los cristales, que es la sal de cocina, es mejor que la que está refinada. Todo lo que está refinado tiene procesos de industrialización que son a la larga dañinos. Que les han echado cualquier cosa para aclararlos también. Por ejemplo, algunas veces hemos sido muy radicales en decir el cerdo no debemos de consumirlo. Sí, es cierto, pero no es lo mismo un cerdo de pastoreo ecológico que se revuelca ahí en la pocilga y que come de todo lo natural, o incluso los cerdos que se crían en España, que comen bellotas, solo bellotas. Wow, qué Solo lujo. bellotas. También es que esas son caros. están tiradas en el camino. Cuando haces el camino de Santiago de Compostela. ¿Tuviste? Sí, pero cantidades industriales hay tiradas en el camino, Haroldo. Pues no es lo mismo que un cerdo que está metido en un espacio muy chiquito, que no tiene forma de caminar y que está alimentado con un concentrado a base de cereales, Lo no recomendado. carbohidratos. Lo no recomendado del cerdo, déjame ver si me recuerdo bien cuando lo dijiste acá, es porque es el que más se parece en la composición al ser humano. Sí, Ese sería como canibalismo. sí, y eso quiere decir Por las que enfermedades es susceptible padece. padecer las mismas enfermedades. Y dependiendo de la alimentación, tiene también toxinas y tiene también restos de virus de la gripe, por ejemplo, tienen los cerdos, y eso puede producir enfermedades en la persona, enfermedades cardiovasculares. Por eso. ¿Y sabías tú que también por lo mismo, por esa similitud, hay algunos productos que tienen un proceso homeopático a base de tejidos de cerdo, que se usan con el método homeopático y se diluyen y tienen un efecto muy, muy interesante, que es una como terapia celular. La hormona que yo uso de Esa la base de tiroides cerdo. es a base de cerdo. Claro, pero eso no es un proceso homeopático. Se llaman los órganos preparados, se llaman suis, quiere decir de cerdo. Entonces hay cerebrum en dilución homeopática D10, o sea, bien diluido, pero el principio es cerebro de cerdo. Y eso ayuda en enfermedades degenerativas del cerebro. Hay de placenta, de músculo, de vejiga. Todo eso viene en combinaciones que se pueden tomar y también se pueden inyectar. Por lo que tú dices son las hormonas a base del tiroides principalmente. El tiroides es de cerdo desecado. La que yo tomo. Sí,
Ese es superior a la hormona química porque tiene la T3 y la T4. Tiene las dos, tal y como el tiroides natural las produce. En cambio, la hormona sintética solo tiene T3. Por lo tanto, tiene un efecto parcial. Y muchas veces uno no puede lograr la estabilidad de su paciente dándole solo hormona sintética porque necesita las dos, la T3 y la T4. Entonces, eso se consigue únicamente con el tiroides desecado de cerdo. Ok. Y que siempre ha existido. Lo que pasa es que no se puede registrar para tenerle mucho retribución económica a larga escala, porque es un producto animal que cualquiera lo puede preparar, en teoría. Entonces no le interesó nunca a la industria farmacéutica. Claro. No le podía poner una marca. Claro. Por es eso. Como el CDS. Pero es superior, igual. Igual. Bien. Okay. Ahora, ¿qué más cosas? ¡Qué risa! ¿Qué más cosas? Sentido común. Que alguien de común no tiene nada, ya le deberían de ir cambiando de nombre. Menos común sentido de los sentidos. Extraño se debería llamar. El ejercicio. Muy importante. ¿Y el ejercicio qué implica? La respiración. Pues simplemente con que nos hagamos un alto en el ajetreo del día a día y tengamos un momento de respiración bien hecho, de inhalar y exhalar por 5 minutos, es más que suficiente. La respiración, unas 3-4 veces a lo largo del día. Y tenemos la oportunidad de caminar al aire libre, aunque ahora es un poco complicado por los bozales que nos obligan a usarnos. Es complicado, pero si podemos al aire libre caminar unas 3 veces por semana, fabuloso. No tenemos que hacer un gran ejercicio, no tenemos que ir a levantar pesas, ni tenemos que ir a correr una maratón, ni tenemos que nadar el lago Atitlán, no. Con que caminemos al aire libre, una caminata consciente, inhalando el aire puro, observando, en contacto, todo lo que platicamos hace un momento. Ya te regalaste. Eso mucho. Nos va a ayudar porque va a producir relajación, va a producir endorfinas, que son las sustancias de la felicidad que nuestro mismo cerebro produce, que se contraponen a todas las hormonas del estrés, al cortisol, a la adrenalina. Eso nos va a dar también un efecto antiinflamatorio. Es el ejercicio fundamental. Y también la respiración. ¿Qué otra cosa? El agua. La hidratación. La deshidratación es proinflamatorio y la hidratación es antiinflamatorio. Entonces hay que hidratarse bien. Hay que hidratarse. Sin exceso también, Haroldo. Sí, hay un límite. Tampoco es en exceso porque eso también nos puede dañar. Todo lo que es en exceso te puede dañar. En carencia o en exceso te daña. Sí, si tomamos demasiada agua también podemos tener una intoxicación hídrica. A mí 3 litros no me hacen bien. Para mí, Carolina Alcázar, son 2 litros. 2,5 como que por ahí, si no me hincho. ¿Es eso que estás diciendo? Sí. A mí sí me hace daño tomarme 3 litros de agua. Y tratar de que sea agua pura. Porque dicen, bueno, es que yo tomo mis 3 tazas de café y que también me tomo mi gaseosa. Eso es agua, Eso no. no es agua. Eso no es agua. Tiene que ser agua pura, de buena calidad. Eso es lo ideal. Y que podamos combinarla también con limón, por ejemplo. El limón es un contra el ácido. Por la mañana con cúrcuma, el limón, sí. Tu agua de la mañana. Eso deja un residuo alcalino que va a ayudar a neutralizar el exceso de acidez. No necesariamente lo tenemos que exprimir. Le podemos poner unas rodajas de limón o de algún cítrico al agua. Y eso tiene un beneficio muy importante. Entonces la hidratación es básica. En cuanto a los refrescos, pues ya mencionamos que no son buenos. Ni los sin gas ni los con gas, porque tienen un exceso de azúcares y de colorantes. No, incluso dicen que la misma mineral, tampoco te abuses de ella porque por lo carbonatado no le hace bien a tus riñones a la larga. Pero no es lo mismo que una gaseosa que está endulzado y con color. Sí, es mejor tener uno un gusto de algo con gas, pues una mineral. Y dentro de las minerales también hay clases, porque hay las que son con mucho gas y las que son ligeramente gasificadas, como la Evian, por ejemplo, con gas, o como la San Pellegrino, ¿verdad? Me encanta. Eso se lo podemos consumir. Y hay un producto nacional, que vamos a decir marca ahí también, de cervecerías, Santa Delfina, sí. Que también la podemos consumir. Sí. Entonces, la hidratación. Y algo muy importante, el descanso. Es insustituible.
Entonces nosotros podemos decir, bueno, voy a consumir más antioxidantes, con la plática que escuché, voy a tratar de hacer un poco de actividad física, voy a evitar las comidas inflamatorias, pero no puedo dormir por mi trabajo, entre comillas, ¿verdad? Solo puedo dormir 3 horas, no funciona. El no dormir es también proinflamatorio. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita un momento de regeneración y eso ocurre en las horas de sueño. No podemos seguir mencionando como loros de que necesitamos 8 horas, eso ya cambió. Yo 9. Menos dichosa, pero por lo menos 6 horas seguidas, 7 horas seguidas, sería ideal que todos tuviéramos, un sueño reparador. A mí 6 horas seguidas me da dolor de cabeza al día siguiente, fíjate. O sea, ya no tu sé mismo si cuerpo te lo pide. Sí. Anteayer, la noche, nos pasó a los 3 en la casa, a Elsa, Álvaro y a mí, desde la 1:30. Yo ayer me soplé un día que empezó a la 1:30 de la mañana hasta en la noche. Dije yo, lo siento mucho, cuerpito, ahí te va la melatonina y ahí te va una pastilla que tenía como un Excedrin, por ejemplo, PM, y como un lirón hasta hoy a las 5 y algo de la mañana. Entonces me levanté reparada a reiniciar con mis ejercicios, porque ayer, así en esa condición en la que yo estaba, donde no había dormido, ni siquiera es opción, Haroldo, mi caminata, mis ejercicios y mis minutos de remo, no lo hago. Claro. Se me hace todavía como lastimar más el cuerpo si no tengo descanso. Volvemos a lo mismo, tiene que haber un sentido común. Y entonces es ideal contar con unas buenas horas de sueño para poder reparar el cuerpo, porque cuando uno se despierta, pues comienza un proceso de destrucción del cuerpo. De oxidación. Eso se llama catabolismo. Está uno en el día a día expuesto a un montón de cosas, señales de todo tipo, y cuando uno va a dormir, pues viene el tiempo de reparación, que es de anabolismo, y eso ocurre mediado por los 2 sistemas nerviosos periféricos, el simpático y el parasimpático. Entonces mientras que está el simpático de día, que es digamos el on, la luz encendida, hay un desgaste, y uno debería hacer el off, que es apagar, que es el parasimpático, que es el sueño. Todo esto que te digo yo de la oxidación, que por eso están los antioxidantes. La oxidación es solo por el hecho de estar despiertos respirando, Haroldo. Así no estás haciendo ningún esfuerzo. Tu cuerpo se está oxidando. Sí, así es. Es el envejecimiento. Y hay otra cosa que no hemos tocado, que es largo, es la parte hormonal. También está metida ahí. Entonces hay un exceso de hormonas que son oxidantes y estresantes, y uno tendría que tener un balance también como el cortisol, en la química, sí, y la adrenalina. Los estrógenos en la mujer pueden ser en exceso dañinos. Una mujer expuesta a muchos estrógenos tiene enfermedad fibroquística de la mama, tiene ovario poliquístico, tiene problemas de infertilidad, tiene problemas de sobrepeso. De eso no hablamos. Pero la obesidad no es estético de ninguna manera. La obesidad es un problema real, físico, orgánico, porque la obesidad también se debe a la inflamación. La obesidad no es más que un exceso de inflamación en el tejido adiposo. Ahí se producen tóxicos también, se producen combinaciones químicas que son dañinas, se produce exceso de ácidos, se producen hormonas de la inflamación también en el tejido adiposo. Entonces, por eso es de que es importante controlar el peso. No es ningún chiste. Las personas con exceso de peso, con obesidad, tienen menos años de vida, tienen un proceso acelerado de envejecimiento y de deterioro que predispone a otras enfermedades. No tienen un buen manejo de la inflamación de ninguna manera. Por eso es de que con la pandemia del COVID, hay personas que tienen esas enfermedades, tienen sobrepeso, tienen hipertensión, tienen diabetes, y por eso les va peor, porque no pueden gestionar la inflamación. Claro. Y ocurre la cascada de las citoquinas, que son las sustancias proinflamatorias, y el cuerpo sucumbe finalmente. Así que es importante también el tema de la obesidad, que es toda una charla, o 2, si vamos a hablar de la obesidad, es larguísimo. Y otro factor súper importante, la gestión del estrés, que también son una semana de platicar del estrés. Incluso podemos sentarnos todos los que participamos aquí, y no nos daría tiempo de 3 horas a hablar de lo que hace el estrés. Entonces, gestionar adecuadamente el estrés es fundamental. Y te acuerdas que alguna vez hablamos del estrés bueno, el distrés, el euestrés, el estrés bueno, y el distrés, que es el estrés malo, que es el estrés crónico.
Y como es que el estrés también es una respuesta fisiológica que el cuerpo tiene prevista para enfrentar a una exigencia. Uh-huh. Y como es de que si no se monta y se desmonta y se queda, se produce un daño. Claro. Totalmente, porque ese mecanismo lo tiene de manera natural nuestro cuerpo, Haroldo. Los animales lo viven así. Así es. Hay peligro, atacan, huyen, lo que sea. Y ya se vuelven otra vez al remanso de la situación. No andan como el freak que anda uno porque se trae del pasado y ni te conformas con traerlo aquí al presente. Lo lanzas de una vez para el futuro porque sos precavido. Y entonces las personas que viven en el pasado tienen tendencia a la depresión. Y las personas que se van al futuro, lo que no ha sido, tienen tendencia a la ansiedad. Entonces hay que tratar por todos los medios de estar aquí quietecitos en el presente y vivir, no día a día, minuto a minuto, aquí, en el hoy, en el ahora, que es lo difícil. Sí. Pero ya lo hemos oído tantas veces aquí contigo, con todos los compañeros que se sientan acá. Fíjate que te oí hablar hace un ratito y apunté aquí en mi papelito, el hereditario y genético. Hay personas que justifican su sobrepeso o su obesidad, sus padeceres de dolor de cabeza o de colon irritable o de mal carácter o de tú decí qué, porque así era el abuelito, así era mi papá, así soy yo y dice uno, Jesús Señor, qué ganas de que querrás heredar las enfermedades que no es así como manejan. Ok, ellos fueron, no tenían las herramientas, yo tengo hoy otras herramientas, yo elijo no ser eso. Yo me encargo de todas las áreas que has mencionado. Eso es una autogestión. ¿Verdad? Sí existe la genética, eso es innegable. Sí. Entonces hay genes incluso que se han codificado y sabes que tenés tendencia a un cáncer de mama, hasta ese extremo hemos llegado. Sí. O la misma diabetes. Y pero puedes tener la cosa del cáncer, pero no desarrollarlo. Sí, porque existe algo que se llama epigenética, sobre la genética. Entonces tenemos dos gemelos con la misma carga genética, con las mismas probabilidades. Hay uno que toma la autogestión y decide hacer un cambio de vida, come sano, hace ejercicio, maneja sus emociones, se duerme bien, y el otro que chupa, come lo que se da la gana, fornica, hace todo lo que quiere. Y entonces el que no hace nada se enferma y desarrolla toda su carga genética, y el que no la desarrolla, no es diabético, no tiene sobrepeso y vive más. Okay. Esa es la epigenética. Entonces sí tenemos cierta parte que está en nuestras manos para modificar esa carga que nos es heredada. Sí es posible, y por eso estamos aquí siempre colaborando para que la gente escuche y que no sienta que no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer. Desde lo más sencillo que es hidratarse, a hacer un poco de actividad física, a vivir en el presente, como dices tú, no irse al pasado. Sí. Eso es importante. La actitud, Haroldo. La actitud. Sí. Más que la aptitud. La capacidad de, que la deseo de. Sí. Sí. Fíjate que aquí hay hay unas preguntas. Dice, buenas tardes, que Dios los bendiga. Yo estoy padeciendo de dolor en la vesícula y me dijeron que la tenía inflamada. Yo no como lácteos y grasa muy poca. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Bueno, la vesícula pues es un reservorio de bilis. La bilis se produce en el hígado y a través de los conductos hepáticos derecho e izquierdo pues baja a la vesícula biliar por el conducto común, y la bilis tiene un objetivo muy importante, que es disolver la grasa, porque la bilis en la vesícula desemboca en el esfínter de Oddi, que está en el duodeno, ahí donde baja el bolo alimenticio, y cuando uno ingiere grasa se mezcla con la bilis porque la vesícula se contrae. Y eso permite que la grasa se disuelva y se pueda absorber. Ese es el objetivo, tiene un propósito. Pero cuando por alguna razón la vesícula ya no se exprime, no se vacía de una manera adecuada, cuando uno consume grasa, esa bilis se va estancando y después se vuelve como lodo, concreciones, después cálculos, microcálculos, y eso es una enfermedad que no hay marcha atrás y que implica muchas veces una cirugía, la eliminación de la vesícula, pero para llegar a todo eso hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces solo me dijeron, por eso, me dijeron que está inflamada, hay que hacer un diagnóstico más allá. Entonces hay que hacer un ultrasonido. Puede ser hígado graso o puede ser un problema de vesícula que implique otra cosa. Ok, ¿cuántas horas de sueño reparador se necesitan o de qué depende? ¿De la edad, la ocupación, etcétera? Gracias. Bueno,
Lo dijimos en el pasado, las clásicas 8 horas. Y todo el mundo repitió como loro. Pero aquí hay algo muy importante que es la individualización. Entonces tiene que ver la edad, el tipo de actividad que desempeña, el tipo de trabajo. No es lo mismo un trabajo totalmente físico que un trabajo intelectual. Aunque no lo crean, el trabajo intelectual a veces es más desgastante. Porque uno necesita descansar su mente, que es la que no descansa. ¿Y qué tal si tenés el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo? Ese es el problema. Sí. Entonces es muy individual, pero lo acabo de decir. Unas 6 horas, 7 horas bien dormidas es más que suficiente. No, muchas veces, o la mayoría de las veces, no podemos aspirar a las 9 horas, a las 8 horas por cuestión de tráfico, de tiempo, del ajetreo del día a día. Es cierto que conforme nos vamos haciendo viejitos necesitamos dormir menos, Haroldo. Sí. ¿Es cierto? ¿Es solo otra cosa que se ha repetido como loro? No, sí es cierto, porque por lo general, cuando somos mayores tenemos menos estrés. ¿Será que porque también se duermen a ratitos durante el día, Haroldo, No, mis gordos? no. Entonces en la noche que toca dormir todo junto, Es porque ya se no duermen disminuye la más. actividad física, el desgaste se disminuye tanto a nivel mental como físico. Entonces las horas de reparación pueden ser 5 horas. Pero es muy variable porque hay personas dormilonas que necesitan 10 horas, ¿verdad? 9 horas. Es que o sea, yo sí necesito 9, de verdad. No es maña, me encanta. Dice, ¿qué función tiene la comida como el vinagre y como el kimchi? No lo mencionamos, pero este tipo de bebidas también son antiinflamatorias. Y por ejemplo es bueno hidratarse con agua y un poquitito de vinagre de manzana o de kimchi. Porque eso va a facilitar la reparación o la repoblación de los probióticos y los prebióticos en todo el tubo digestivo, que son fundamentales. De eso no hablamos. Tomen kombucha. La kombucha también. Entonces Sí. es bueno hidratarse con un poquito de agua pura con una cucharadita de vinagre de manzana. Es mejor que sin nada. Los pepinillos también, esos son buenos para eso. Dice, tengo problema con los músculos inflamados. ¿Qué me recomendaría el doctor? Excelente programa, bendiciones. Bueno, muchas veces los músculos se inflaman por acumulación de ácido láctico. Y eso puede verse en muchas cosas. El ácido láctico es una toxina que el mismo cuerpo produce, que es una toxina de acumulación. Entonces lo que se necesita es un par de cosas. Actividad física para que el mismo cuerpo bombee toda esa toxina hacia afuera. Y muchas veces el sauna y los masajes linfáticos ayudan también. Esa sería la recomendación. Que haga por lo menos su masaje linfático o relajante a la semana y que tenga actividad física, y un sauna a la semana también le puede ayudar mucho. Ahorita que te oigo decir eso, ¿sabes hasta en qué pienso? La mala postura al dormir, al caminar, al sentarte. Todo eso. El gesto que hace Haroldo, ¿verdad? O sea, todo suma. Todo ¿Estás suma. estresado? Decime tú que tu postura es... Y así como en negativo, una pequeña inflamación está conectada con todo y nos puede llevar hasta un cáncer en último extremo, como un dominó, el efecto dominó en negativo. También los pequeños cambios que hacemos van sumando y es un efecto dominó en positivo. Ajá. Y de un círculo vicioso podemos transformar a un círculo virtuoso, que es el círculo de la salud, Sí. ¿verdad? De la estabilidad, de la coherencia. Es de hablar mucho. Pero usted Pues te decide. resumimos hoy. Y esta es una cosa que Usted nadie decide. puede hacer por usted. Y Usted decide decide cuándo. también. Después dirían, viene el llorar y el crujir de dientes, la tronadera de dedos, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no sé cuánto? Ante todo, si vemos que familia nuestra lo ha padecido, los vemos con cargas de medicamentos pesadas, con enfermedades que dicen no tienen cura. Y hoy tú que has estudiado tanta cosa, Haroldo, pueden ver cómo la enfermedad se va también revirtiendo, ¿sería? Sí, se puede revertir. Muchas ¿Verdad? enfermedades que se dicen incurables hoy día se pueden revertir. Primero con la decisión de la persona Sí. de querer cambiar, de modificar todos sus malos hábitos, y luego con las herramientas terapéuticas. No hace poco pues recibimos la noticia que tenemos un nuevo medicamento para trabajar con el cáncer, que es un inmunoestimulante, que son productos súper conocidos en Europa, pero aquí nunca los habían oído, a base de muérdago. Entonces vienen La planta. ampollas inyectables, que son productos de la antroposofía. ¿Te recuerdas de Rudolf Steiner? Él es un Que lo super mencionas. genio Ujú. que creó la antroposofía, y dentro de la antroposofía está la medicina antroposófica, que tiene que ver con los ciclos de la luna, con las estaciones, con los ciclos circadianos, y creó la medicina a base de muérdago para trabajar cáncer.
diversos tipos de muérdago, son inyectables y pueden funcionar como medicamentos únicos, natural o combinados con la quimioterapia y la radioterapia. Y mira. los resultados son formidables. Lo tenemos ya. ¿Tú lo puedes aplicar Sí. acá? ¿De verdad? Sí, estoy muy contento, lo tenemos. Qué Hace bueno. años lo esperábamos. Ay, qué bueno, Haroldo, felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando hoy este tema. El contenido está desde el principio del programa a su disposición. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Es el tema que desarrolla ahí Haroldo. Si lo quieren, por favor, pídanselo a Judith con la palabra contenido al 5511-9890. Lo descargan directamente del Facebook de Carolina, la mujer de hoy, o de Globo 989. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Si es en redes sociales como IMC Cabrera Mancio, que es Instituto de Medicinas Complementarias. Eso quiere decir IMC Cabrera Mancio. Citas al teléfono 2259-3232 y yo les recomiendo el WhatsApp, porque eso es inmediata la respuesta. 5515-4471. Repito, 5515-4471. Hasta la próxima, Haroldo. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.